Shalom a todos y a todas. El día de hoy conmemoramos el 75 aniversario del Estado moderno de Israel. Quiera Hashem traernos prontamente la redención final y completa de todo el pueblo de Israel y por extensión de todo el mundo. En esta ocasión, en esta entrega, vamos a estudiar un poco acerca de los primogénitos. ¿Por qué ponemos de eh, un fondo con contraste rojo en la portada de la entrega, ya que en el pectoral del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, la piedra que corresponde a Reubén, el primogénito de Israel, es el Odem con Aleph, que significa el rubí. El rubí es una piedra de color rojo que tiene características muy especiales de fortaleza y vigor, justamente las bendiciones con las que Jacob, el patriarca, bendijo a Reubén, su primogénito, con mucho vigor. Asimismo, vemos más adelante en Parashat Zod Berajá, Moshe Rabbenu bendice a Reubén y le dice, Yehi Rubén ve'al yamut, que viva Rubén y que no muera, que mantenga siempre su vigor y su vitalidad y su fuerza. En esta ocasión, pues vamos a estudiar un poco acerca de los primogénitos, tanto de humanos como de animales, un concepto muy básico e importante para estudiar también el templo, ya que los primogénitos eran los que inicialmente servían y traían sacrificios antes de que el templo fuera construido, y según nuestra tradición y traen los comentaristas, fue hasta el pecado del becerro de oro donde los primogénitos fueron cambiados por los sacerdotes, por los Kohanim, para que ellos siguieran el servicio sacrificial en el templo y en el Mishkan en ese tiempo en el desierto. Sin embargo, interesantemente, nos dicen también los comentaristas que los primogénitos no quedaron descartados del servicio. Simplemente los sacerdotes fueron puestos ahí como un pacto perpetuo, la casa de Aarón, el Cohen, el hermano de Moshe Rabeno. Sin embargo, los primogénitos no es que quedaron descartados del servicio eh, sacerdotal. En caso del trabajo de los levitas, ellos sí fueron sustituidos por completo por el trabajo de los levitas. Sin embargo, no tenemos alguna fuente que nos diga que los primogénitos fueron descartados para siempre del servicio sacerdotal. Eh, Vamos entonces a comenzar. Tenemos en la Torah que dice el libro de Bamidbar, capítulo 3, verso 13, porque mío es todo primogénito, el día en que maté todo primogénito en la tierra de Egipto, consagré para mí todo primogénito de Israel, desde la persona hasta la bestia, míos son, míos serán, yo soy el Eterno. Esto es lo que nos trae la Torá en Bamidbar acerca de los primogénitos, tanto de seres humanos como de animales. Cuando murieron todos los primogénitos de Egipto, desde personas hasta el ganado, en la 10ª plaga, la plaga definitiva, el trigger que desencadenó la salida definitiva de Israel de la esclavitud de Egipto, fue justamente la plaga de los primogénitos que desencadenó y culminó con todo el proceso de redención de Israel de Egipto, lo que se conoce como Makat Abejorot. Hashem santificó a todos los primogénitos de Israel, salvándolos de la muerte, como lo trae Bamidbar. Las leyes que definen cómo santificar los primogénitos fueron dadas a Moshe en el libro de Shemot, capítulos 13, 12 y 13. En el tratado de Bejorot hay un tratado específicamente que habla de estas leyes. En el Seder de Kodashim vemos cómo los sabios arreglaron que las leyes acerca de los primogénitos estuvieran con las leyes
también de los sacrificios en el mismo tratado de Kodashim, en el Seder de Kodashim, en el tratado de Bejorot. Vemos entonces lo especial que tiene el concepto de ser primogénito y la fuerza, la vitalidad y lo especial que es ser un primogénito consagrado para Hashem, el Creador, ya que Hashem consagró a todo primogénito que fuera suyo, ya que Hashem salvó a todos los primogénitos de Israel, los salvó de la muerte en la plaga de primogénitos en Egipto. En el Tratado de Bejorot se discuten las leyes pertenecientes a los primogénitos, tanto de humanos como de animales, lo mencionamos. Hay 3 clasificaciones de Bejor, primogénito. Tenemos el Bejor humano, el Bejor de ganado de animales kasher, vacas, ovejas y cabras. Tenemos el Bejor de animales no kasher, en el caso específico del burro. Es el único animal no kasher que entra en esta categoría de Bejor. Cada clasificación tiene sus propias leyes, siendo discutidas por separado a lo largo del Tratado de Bejorot. Asimismo, en el capítulo 7 del Tratado de Bejorot se discuten las leyes acerca de qué defectos físicos invalidan a un Cohen, sacerdote, para el servicio en el templo. Vemos entonces la relación íntima que tiene el sacerdocio con la primogenitura y lo especial y lo kadosh, lo santificado que es esto. Vemos cómo en el Tratado de Bejorot, capítulo 7, se discuten las leyes y defectos físicos que invalidan al Cohen, que se relacionan también con defectos físicos de los animales que recaen en la categoría de Bejorot para ser traídos al templo y ser sacrificados ahí. Estas leyes son discutidas en este tratado debido a los múltiples paralelos entre los defectos que descalifican a los Kohanim y aquellos que descalifican a un animal del ganado vacuno, ovino y caprino, como lo mencionamos, discutidas en el capítulo 6 del mismo tratado. En el capítulo 9 se discuten las leyes del Maaser, diezmo de animales, ya que las leyes sacrificiales del Maaser de animales son muy similares a las del Bejor primogénito. Vemos entonces cómo consagrar la terumá, el Maaser, primogénitos, el sacerdocio, todo esto de consagración tiene que ver con el servicio tanto nuestro como de los sacerdotes hacia Hashem, hacia nuestro Creador. Tenemos entonces la definición de Bejor. ¿Qué es un Bejor? Existen 3 criterios básicos para definir a un Bejor. Debe de ser del sexo masculino, debe de ser el primogénito de su madre, debe nacer por parto natural, no por cesárea. Lo trae la Mishnah, lo trae también el Shulchan Aruch en Yoredea 305, inciso 24 y 315, inciso 2. Estos criterios se aplican para cualquier Bejor, sea humano, del ganado kasher o no kasher, como el caso específico y único del burro. Un producto que terminó en aborto es generalmente reconocido como Bejor, dando como resultado que el siguiente parto de un producto completo no califique como Bejor. En caso de que parte del animal sea de un no judío o de un Cohen, el animal quede exento de las leyes de Bejor, y esto es importante ya que lo vamos a ver que hoy en día en la práctica es lo que se hace. Vamos a mencionar ese concepto más adelante. El primogénito del burro, o lo que se llama Peter Hamor, el primogénito del burro, si es macho, adquiere santidad al nacer. El único animal no kasher que adquiere santidad de acuerdo a la Torah. Sin embargo, desde luego que no es sacrificado en el altar, ya que es prohibido sacrificar animales no kasher, has beshalom, en el altar. Lo que se hace es un intercambio, lo vamos a ver dentro de poco. El burro es el único animal no kasher al que se le aplican las leyes de Bejor. Es una mitzvah redimir el primogénito del burro por un cordero o por una cabra. Lo que acabamos de mencionar lo trae la Mishnah, el inciso 7, capítulo 1. En Shemot, en el libro de Shemot dice: y todo primerizo de asno redimirás por un cordero o cabrito, pero si no lo redimieres, lo desnucarás. O sea que hay que quitarle la vida y no se puede tener beneficio de él. Todo primogénito humano de entre tus hijos redimirás. Luego de redimir el burro, la oveja o la cabra les da al Cohen y es permitido hacer uso del burro
por parte del dueño del burro, quien lo tiene y está en posesión de él, tiene que redimirlo y cambiarlo por un animal kasher, el cual es dado al Cohen. Antes de ser redimido el burro, le es prohibido al dueño tener algún beneficio de él, lo trae la Mishnah y la opinión de Rabbi Yehuda en la Gemara, en página 9, cara B. Luego que ha sido redimido, se puede hacer uso de él, incluso antes que el Cohen haya recibido la oveja o el cabro, antes de que oficialmente lo haya recibido, sin embargo ya se hizo el intercambio, ya puede ser usado para uso personal del dueño del burro. La oveja no posee alguna santidad especial por la cual se intercambió el burro y el Cohen puede hacer con ella lo que él quiera. Esto lo trae la Gemara en el Tratado de Bejorot, en página 11, cara B. Alguien que no tiene una oveja o un cabrito para redimir al burro puede redimirlo con algo que sea equivalente al valor monetario del burro. La oveja y el cabro son usados para redimir al burro, incluso si tienen menor valor que el burro. Sin embargo, por ser animales kasher y que pueden ser usados ya sea para uso personal del sacerdote o incluso para ser consagrado para el templo, entonces se permite, aunque tenga menor valor monetario que un burro, estos animales, la oveja o el cabro. Esto lo trae la Gemara en el Tratado de Bejorot, página 11, cara A. En caso que no sea redimido, el burro puede ser decapitado, debe de ser, y su cadáver enterrado, ya que ningún beneficio puede ser derivado de él, no de su cadáver, no de ninguna parte de él, en caso de que no sea redimido. Lo trae la Mishnah del Tratado de Bejorot, capítulo 1, inciso 7. Al burro que pertenece a un Cohen o Leví no se aplican las leyes de Bejor, o sea que no es necesario redimirlo. Sin embargo, las leyes de Bejor aplicables a un animal kasher sí son aplicables también a los animales kasher de los Kohanim y los levitas. Esto lo trae la Mishnah, capítulo 2, inciso 1. Los primogénitos de animales puros, el Bejor, Behemá, Teorá. Las leyes de Bejor aplican a 3 especies de animales kasher, como mencionamos: el ganado vacuno, la vaca, el ganado ovino, la oveja, el ganado caprino, la cabra. Estas son las únicas especies de animales de ganado que pueden ser ofrecidas en el altar, como lo trae el libro de Devarim. El primogénito de estas especies es consagrado para ser traído como corbán al nacer, adquiriendo santidad desde que nace. Lo trae el Ramban. Nachmanides comenta en el libro de Vayikra, capítulo 27, verso 26. Es una mitzvah que el dueño lo declare consagrado para el templo como Bejor. Lo trae la Gemara en el Tratado de Arajim, página 29, cara A. El dueño del animal no es quien lo trae al templo, sino que se lo da al Cohen. El animal se lo da al Cohen, lo trae el libro de Bamidbar, capítulo 18, verso 18. Lo que el Cohen hace con el Bejor depende de si es tam, sin defecto, o de si tiene algún defecto que lo descalifique para ser traído al templo, en el caso que sea un Baal Mum, que tenga un defecto físico. El Bejor sin defecto, Bejor Tam, como mencionamos, en caso de no tener algún defecto, el Cohen lo trae al templo. Los Bejorot están en la categoría de Kodashim Kalim. Dentro de los sacrificios tenemos dos grandes categorías: los Kodshei Kodashim con el mayor grado de santidad, y los Kodashim Kalim con un grado menor de santidad. En el caso de los Bejorot, los primogénitos tienen un grado de santidad menor con respecto a la clasificación de sacrificios que son traídos en el templo. Luego que ha sido faenado y su sangre rociada en el altar, solo algunas partes de sus órganos internos y el sebo son quemadas en el altar. El resto de su carne es dada a su dueño, el sacerdote. Esta carne debe ser consumida dentro de las murallas de Jerusalén desde el día en que fue sacrificado el animal hasta el siguiente día. Luego de eso ya está prohibido comerlo. Su carne es consumida por el Cohen, su esposa, sus hijos o su esclavo, como lo trae la Gemara en el Tratado de Zevachim, en la Mishnah en Zevachim, capítulo 5, inciso 8. El Bejor con algún defecto, un Bejor Baal Mum, como cualquier otro corbán, un Bejor que posee algún defecto permanente, queda descalificado para poder ser ofrecido en el altar. Como cualquier otro corbán descalificado, pasa a tener un grado menor de santidad.
Pesulei Amugdashim, lo que se conoce como Pesulim, están descalificados, el cual bajo ciertas restricciones puede ser faenado y comido fuera del templo, ya que está pasul de ser sacrificado en el templo, entonces ya puede ser faenado fuera del templo, como otro animal que no fue consagrado, como los julín, que son animales que son faenados, tienen un proceso de shechitá, como se hacía también en el templo, sin embargo, no son consagrados, no son mukdashim, consagrados para ser sacrificados en el templo. Esto se conoce como julín y es lo que hoy en día se consume, la carne que hoy en día se consume en la industria kasher. Son animales kasher que pasaron un proceso de shechitá, sin embargo, sin consagración especial para ser sacrificados en el templo. A todo esto se le conoce como julín. Generalmente, korbanot que han sido descalificados deben ser redimidos antes de ser faenados fuera del templo, haciéndose uso de la ganancia para la compra de un reemplazo por el animal defectuoso. Se vende entonces el animal y con el dinero, la ganancia monetaria, se compra o se adquiere un animal kasher y apto para ser sacrificado en el templo. El caso de un mejor defectuoso es una excepción a esta regla en que puede ser faenado fuera del templo sin haber sido redimido. Es un caso especial, el caso del bejor. Entonces, cuando un animal bejor porta un defecto permanente, el dueño del cohen puede faenarlo y comerlo en caso que sea un animal primogénito pero con defecto y que no pueda ser faenado como sacrificio en el templo. Entonces, el cohen lo puede faenar para hacer uso personal de él. Si un animal bejor nació con un defecto o adquirió un defecto posteriormente, debe ser dado al cohen, quien podrá faenarlo y comerlo. La carne de un animal mejor puede ser consumida incluso por los que no son sacerdotes, incluso por los que están impuros. Esto lo trae la Mishnah, ya que en este caso, como mencionamos, la categoría de los Bejorot, de los sacrificios de primogénitos, son los Kodashim Kalim y tienen estas leyes especiales para ellos. Cuando el templo estaba en pie, el animal mejor era consumido dentro del primer año de haber nacido, lo trae el libro de Devarim. Hoy en día que no hay templo, nada se puede hacer con el animal mejor, el que se debe dejar pastar hasta que adquiera un defecto. Y una vez que tenga un defecto puede ser faenado y comido, ya que está pasul, queda descalificado para ser traído al templo en caso de que hubiera templo. Defectos temporales y permanentes. Mum over o mum kavua. Es prohibido traer animales con defectos temporales o permanentes al templo. Lo trae el libro de Vaikra. Es prohibido hacer entrar animales defectuosos en el templo. Sin embargo, una vez que el defecto temporal ha sanado, el animal puede ser traído al templo. En caso del animal mejor, para poder ser faenado y comido fuera del templo, debe poseer un defecto permanente para poder ser faenado fuera del templo y ser consumido fuera del templo. Tiene que tener un defecto permanente. Antes que un animal mejor quede permitido para ser faenado y comido fuera del templo, debe ser traído un experto en defectos, un mumje. Esta persona debe ser experta en las leyes de los defectos de animales y en el área veterinaria de cómo estas cicatrices, lesiones curan y cuál es el proceso fisiopatológico y el proceso de sanación de estas lesiones. Lo trae el Rosh y lo trae el Tratado de Sanedrín. Esta persona tiene que recibir un permiso del Nasi en la tierra de Israel antes que pueda estar apto para revisar defectos de animales, bejorot, en caso que el defecto sea evidente, como un ojo ciego o una pata de animal deforme, o no hay un experto en defectos disponible. El animal puede ser mostrado a un panel de 3 personas, quienes pueden conceder el permiso para faenar al animal. Lo trae la Mishnah. En caso que sea un defecto evidente, hoy en día donde no hay expertos en defectos y tampoco hay un nasi de manera formal como lo trae la Torá, nadie puede adquirir el permiso para juzgar defectos en animales. Lo trae el Bet Yosef y el Shulchan Aruch y Yoray de A 309.2, por lo que se permite faenar animales mejor solo si tienen algún defecto que sea obvio, mostrándolo a un panel de 3 personas. El experto debe en su examinación del animal determinar si el defecto es natural o un defecto por intervención del hombre. En el caso que intencionalmente se le haya hecho el defecto al animal,
por lo que en caso de un defecto hecho por intervención humana necesita el testimonio de testigos confiables para establecer que no se hizo el defecto de manera intencional para invalidar el animal y que de esa forma no fuera sacrificado en el templo. Lo trae la Mishnah, capítulo 5, inciso 4. El trabajo de esquilado, guizá, ve'avodá, el hacer trabajar al animal y trasquilarlo. La Torah prohíbe hacer trabajar o trasquilar la lana de un animal mejor, primogénito. Lo trae el libro de Devarim, capítulo 15, verso 19. Esta prohibición aplica también para el animal mejor que posee un defecto. Adicionalmente, los sabios prohibieron tirar de la lana del animal con la mano, o sea, manipularle la lana, a menos que sea para faenarlo o para revisar algún defecto, si se puede manipular. En caso contrario, no se puede. Lo trae la Mishnah, capítulo 3, inciso 3. El primogénito del hombre, el Bejor Adam. El Bejor, con respecto a ser redimido de un Cohen, el Bejor la Cohen, un hijo varón que fue el primero en salir de la matriz de su madre, Peter Regem, lo que se conoce como Peter Regem, está sujeto a Pidión Aven, el rescate de un primogénito. Lo trae el libro de Shemot. El padre del primogénito debe redimir a su hijo 30 días luego que nació, dando al Cohen 5 selaim, una cantidad monetaria de 5 selaim. Lo trae Shemot y el libro de Bamidbar. 5 selaim equivalen a 96 gramos de plata. Lo trae Rav Kanievski en un Shurim Shel Torah, página 65. El mejor posee un grado de santidad, como está explícito en Shemot y en el libro de Bamidbar. Sin embargo, hay restricciones específicas que aplican para el mejor del hombre, como en el caso del Peter Hamor y el mejor del animal Kasher. El estatus del mejor con respecto a Pidión Aven se determina si es primogénito de su madre, no de su padre. Sin embargo, es la obligación del padre pagar por redimirlo. Entrar al estatus de mejor depende si es primogénito de madre. Sin embargo, con respecto a la redención, depende de que el padre lo redima. En caso de que el padre muera o por alguna razón no haya podido redimir a su hijo, el mejor mismo, el primogénito mismo, debe redimirse a sí mismo al ser adulto. Lo trae la Gemara en el Tratado de Kiddushin. La redención toma efecto cuando el padre le entrega los 5 selaim al Cohen. En caso de haberlos perdido, los 5 selaim deben de ser repuestos por otros 5. La ley de redención de los primogénitos aplica solamente si ambos padres son israelim, o sea, ambos padres son judíos. En caso que el padre es un Cohen o un Leví, o su madre es hija de un Cohen o un Leví, no se necesita hacer lo del Pidión Aven. Lo trae la Mishnah. La redención del primogénito no se hace para quitarle la santidad que posee. La redención no es para quitarle su santidad, sino porque Hashem lo declaró suyo cuando lo salvó en Egipto y los redimió. No se necesita redimir al primogénito de un ovito, Hasbe Shalom, aborto, o de un recién nacido que murió antes de los 30 días, Hasbe Shalom. Lo aleno. Mejor con respecto a herencia familiar, mejor la najalá. Najalá es herencia, la herencia patrimonial, una herencia monetaria, una herencia material, un patrimonio. Una ley adicional es con respecto a la herencia familiar. En caso que muera un padre, el primogénito hereda una doble parte de la heredad. Lo trae el libro de Devarim. Con respecto a la heredad, debe ser el primogénito de su padre. Con respecto a heredad, sí tiene que ser primogénito de su padre, independientemente de si es primogénito también de su madre o no. Lo trae la Mishnah, capítulo 8, inciso 1. El mejor recibe una porción doble de la heredad de su padre, no de su madre. Lo trae la Mishnah, ya que las herencias se transmiten de manera patriarcal en Israel. Incluso la tribu, la definición y la herencia tribal de quien define la tribu en Israel es la herencia paterna por parte del padre, por parte de la línea paterna. Sin embargo, la definición de ser judío, de acuerdo a la ley, es por parte de la madre. Otra característica distintiva es que en caso de haber nacido luego de un aborto o óbito, Hasbe Shalom, se le considera mejor para efectos de herencia y hereda una doble porción de la heredad de su padre. Lo trae la Mishnah y lo trae también el Rambam
Maimónides. Duda con respecto a estado de Bejor, Safek Bejor. Hay casos en que existe duda de si un animal o persona es Bejor, como en caso de verdad o a luz a mellizos, uno macho y una hembra. En caso de gemelos idénticos, el padre le da 5 selayim al Cohen y ambos los gemelos pueden reclamar juntos una doble herencia de su padre. Lo trae la Gemara en el Baba Batra, el tratado de Baba Batra, 126, cara A. Un padre no puede darle los 5 selayim a un Cohen en caso que no pueda probar que su hijo es mejor. Si no hay prueba de que es realmente primogénito, no se puede entonces dar este valor monetario al Cohen para redimir. Igualmente un mejor no puede reclamar el doble de la herencia de su padre a menos que demuestre que en efecto él es un mejor, un primogénito. Un animal kasher del cual es dudoso su estado de mejor no debe ser dado al Cohen, dado que está en manos del dueño del animal. Cuando surgió la duda, está en manos del Cohen apelar por el estado del animal. En caso de que él quiera reclamarlo del dueño del animal, estos casos deben ser juzgados cuidadosamente, ya que es prohibido faenar un animal mejor sin efecto fuera del templo, y asimismo es prohibido traer un animal no consagrado al templo, un julín. Es prohibido leachnis julín ba'azara, hacer entrar animales que no están consagrados para ser traídos al templo y hacerlos entrar al templo. Es prohibido hacerlo. Se le debe dejar pastar al animal hasta que adquiera un defecto. Una vez que tiene el defecto, se permite faenarlo fuera del templo y ser consumido por el dueño. En caso de duda de si es mejor, no se le debe hacer trabajar ni trasquilarlo, como dijimos. La guizá de abodá es prohibido. En caso de duda de si el burro es mejor o no, el dueño lo redime de todas maneras. Sin embargo, no está obligado a darle la oveja o el cabro al Cohen en caso de duda. En este caso es un caso de duda monetaria por el intercambio de un burro por un animal kasher, ya que dijimos el burro en sí mismo no puede ser traído al templo. En este caso entonces la ley es menos estricta y no, ya que no es un caso de duda de prohibición de la Torá. La oveja o el cabro puede ser usado por el dueño sin necesidad de dárselo al sacerdote. En caso que el Cohen quiera adquirir la oveja o el cabro, debe de apelar activamente por ella, demostrando que el burro en efecto es un primogénito y que por lo tanto hay que hacer el intercambio y darle una oveja o una cabra al sacerdote. Las leyes de mejor en nuestros días. Las leyes de primogénitos se aplican incluso hoy en día, aunque no hay templo. La mitzvah de Pidión Aben es realizada hoy en día. La mitzvah de Pidión Peter Hamor es muy raro hoy en día, ya que no es común que un judío posea burros hoy en día. En caso de primogénitos de animales kasher como vaca, oveja y cabra, se le vende una parte de los derechos de la madre a una persona no judía para evitar transgredir las rigurosas leyes de Bejor. Lo trae el Tosafot al tratado de Bejorot, y en la práctica es lo que se hace, se vende una parte de los derechos del animal a una persona no judía, y como vimos al principio de la presentación y la clase, una vez que parte del animal es poseído por una persona no judía, las leyes de primogénito ya no recaen sobre el animal y el animal queda exento. Quiera Hashem, el Creador, poder volver a traer primogénitos al templo y desde luego poder volver a ver la tribu de Reubén, que según nos trae el Midrash va a ser la primera tribu de las tribus del reino del norte en regresar. La tribu de Reubén, Bejor Israel, el primogénito de Israel. Quiera Hashem que la tribu de Reubén pueda regresar a su casa y poder volver a ver toda su santidad y toda su fuerza y vitalidad que poseen ellos como primogénitos.